Hermanas, muy buenos días. Ah, que Dios las bendiga a cada una de ustedes. Muy agradecida por este momento, hermanas, porque ah, ay, me siento un poco nerviosa porque son varios versículos, pero después de haberlos leído, entendí por qué, el por qué. Y bueno, empecemos, hermanas. Eh, Hoy día me ha tocado Hechos 18, 12 al 17. El 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Allí vemos a Pablo una vez más ah, acusado de hablar la palabra. Llevaron a un tribunal, le dicen, allí en ese tribunal, un lugar público de juicio, lanzaron su acusación contra él, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces, ahí vemos a otro personaje que ingresa a esta lectura, es Galio. Entonces, estos acusadores mm, hablan, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces, Galio, un procónsul, él un poco, sabemos nosotros que los romanos veían por la ley de Roma. O sea, él al toque se dio cuenta y dijo, ¿qué pasó? Están trayendo a uno que está hablando la palabra de Dios y no tiene nada que ver con Roma. Y entonces sabemos y vemos acá en esta lectura qué es cuando Gallo responde, cuando Gallo comienza a hablar, los judíos quienes estaban acusando a Pablo, este, ay hermanas, van a disculpar, un poco de nervios, hermanas lindas. Este, la ley de quién estaba, contra la ley de quién estaba hablando Pablo. Era la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces Galio, un poco más inteligente, dijo, yo sabes que yo no quiero meterme en los problemas que ustedes tienen. ¿Por qué no solucionan vuestros problemas? Y eso es lo que dice, ¿no? Al comenzar Pablo a hablar, Galio dijo a los judíos, si fuera algún agravio o crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces, Galio fue utilizado de una forma por Dios, porque vemos versículos antes, vemos que Dios le dijo a Pablo, diciéndole, no te vas a irte de Corinto, porque sabemos que Dios quería algo ahí en Corinto. Quería que Pablo trabajase, porque una iglesia fuerte, una iglesia que hasta este tiempo consideramos una de las iglesias fuertes y grandes, iba a crecer ahí. Entonces Dios le dijo que no. Galio fue utilizado por Dios de una u otra forma, porque sabemos que Dios tiene el control. No hay rey, no hay presidente, no hay nadie en este mundo que no tenga el control de Dios. Entonces, Galio dijo simplemente, no hay por qué, no hay ningún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho que os toleraría, dice. Entonces dijo, los echó, simplemente los echó. Entonces, aquí vemos que Dios hace y cumple sus propósitos. No hay hombre que tenga que ir sobre Dios. Cuando yo hablo de que no hay hombre sobre la ley de Dios, sobre el poder de Dios, en este mundo muchas veces nosotros podemos decir, ¿qué voy a hacer con estas cosas que estoy pasando?
son problemas tan grandes. Y de repente es por falta de fe que nosotros reaccionamos de esa forma. Pero Dios, sabemos que Dios tiene el control. Él nunca nos va a dejar de lado. Entonces, Pablo en este momento no pudo ni hablar porque dice, y al comenzar Pablo a hablar, dice, inmediatamente Galio habló. Entonces no permitió que hablara. Pablo simplemente él se consideraba un siervo de Dios, un siervo que cayó, porque imaginemos que Pablo hubiese empezado a hablar, entonces de repente otra hubiera sido la, el desenlace hubiera sido otro, pero Pablo se dejó llevar por el Espíritu Santo, lo cual a veces nosotros podemos, yo como mujer a veces no llego a callar, cuando hay algo en casa yo sigo hablando, o sea, quiero hacer prevalecer, quiero hablar, pero al comenzar Pablo a hablar, cayó y Galeón empezó a hablar. Entonces, imagínense que alguien esté acusando a alguien, a una persona, o nos estén acusando a nosotros. Entonces, tú vas y dices, tengo que defenderme, ¿no? Pero en este versículo Pablo no habló. No se, no, no se abocó a hablar, no abrió su boca, simplemente dejó que Galio hablara. Entonces, no tuvo que sostener nada y, sin embargo, Galio dijo, ¿saben qué? Yo no encuentro nada aquí, váyanse y los echó. Así como dice acá, ¿no? Los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, o sea, no le importó. Esto sucedió en un lugar público, en un lugar donde mucha gente estaba escuchando a Pablo. Y cuando Pablo predicaba, fue apresado, fue llevado ante este tribunal para ser juzgado, queriendo de repente matarlo, yo no sé, callarlo, botarlo de una u otra reacción que hubiera tomado este gobernador de Acaya. Entonces, bueno, Pablo ya no tuvo que hablar, no sabemos el desenlace completo, quisiéramos a profundidad saberlo, pero los versículos donde está escrito nos dan a conocer que después Galeón les echó del tribunal. Entonces, ahí yo considero tres puntos importantes, tres personajes importantes. Galeón no se considera apto para juzgar y por los motivos mencionados. Los judíos se crean con la capacidad de juzgar. Muchas veces nosotros nos consideramos capaces de juzgar. Y ahí aparece también Sóstenes, del que vamos a hablar al último, y otro, el principal, Pablo. Pablo, quien llevaba la palabra de Dios. ¿En qué punto me encuentro yo? ¿En qué punto te encuentras? ¿Eres Galio, que busca la conveniencia del pueblo porque él era un personaje romano que veía su conveniencia? No tengo ningún problema, no hay ningún problema contra Roma. Bueno, pues no tengo nada que ver en estos vuestros problemas, ¿no? Porque los judíos, sabemos que los judíos no querían a Cristo y más, no querían a los seguidores de Cristo. Entonces, Galión actuó como un personaje que no le importa nada, no quiso meterse en las cosas que tenían los judíos y pues es un personaje conveniente. Ahora, tal vez nosotros no nos portamos como Galión, tal vez nos comportamos como los judíos, con la capacidad de juzgar, con la capacidad por ocupar un lugar importante, una posición buena en el trabajo, en la iglesia, no lo sé. A veces nos podemos comportar como los judíos. Los judíos eran personas acusadoras todo el tiempo. A Cristo lo acusaron.
Lo juzgaron ellos mismos, igual a los seguidores. Pablo fue uno de los personajes que fue acusado en este momento. Entonces, nosotros muchas veces en nuestras vidas somos acusadores. Podemos hablar de más. ¿Cuándo acusamos? ¿Cuándo juzgamos? Cuando de repente hubo un estudio en la iglesia y nosotros somos quienes decimos, oye, no estaba bien eso, no me capturó, no lo escuché bien, no lo tomé mucha importancia porque creo que estaba hablando mal. Podemos ser juzgadores de la de unas personas contrarias a los judíos. Ahora, ¿te comportas tal vez como Pablo? Pablo, un personaje tan importante en este momento. En este momento, a veces va a haber momentos donde otros te malinterpreten, te cuestionen o incluso intenten ponerte en una mala posición, como le pasó a Pablo. Pero no todo necesita pelea o explicación o defensa constante. Hay situaciones donde, aunque parezca que todo está en contra, las cosas se terminan aclarando solas y cae por su propio peso. Pablo fue acusado, pero él no dijo nada y Dios se encargó. O sea, nosotras debemos de tomar este ejemplo. Este ejemplo de Pablo es muy importante porque a pesar de que te dicen muchas cosas, puedes callar y Dios se encarga de lo demás. Dios es quien tiene la ley en sus manos, nosotros no. En este también tenemos a un personaje, Sóstenes. Bueno, de Sóstenes no tenemos mucha información, pero sí que fue golpeado. Es posible, por medio de los estudios que han realizado, que Sóstenes haya sido el mismo Sóstenes eh, escrito en Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, cuando Pablo escribe la carta, cuando Pablo escribe la carta y dice, mi hermano Sóstenes, es posible que sea el mismo Sóstenes. Y si fuese ese mismo Sóstenes, vemos a un Sóstenes que de repente en Hechos 18, 12, ahí vemos a un Sóstenes que ha sido el principal de la sinagoga. No puedo decir que ha sido uno de los acusadores, pero él estaba ahí. Él sabía lo que estaba pasando. El pueblo sabía que habían llevado a Pablo al tribunal y tenía que haber una consecuencia de ese arresto, de lo que le habían hecho a Pablo, pero no hubo nada. Entonces la gente empezó a alborotarse. O sea, hacen algo y no pasó nada. Entonces empezaron a golpear a Sóstenes, ¿no? Entonces, lo principal de esto, si fuese el mismo Sóstenes de Corintios, a Dios gracias, porque vemos un ejemplo también de que un Sóstenes que fue golpeado, que iba en contra de la palabra, ahí en Corintios lo vemos convertido. Bueno, no quiero redundar en lo de Sóstenes, pero el tema principal, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Sabemos quién acusa a los escogidos de Dios, es el mismo diablo. Entonces, en Romanos 8, 33, 34, ahí hay una lectura que ahorita no lo, uh, aquí lo tengo, Romanos 8, aquí está. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, muchas veces vamos a ser acusados, vamos a ser
ah, en este mundo pasamos muchas pruebas en nuestra vida, pero nosotras, así como Pablo, debemos de confiar, porque Dios le dijo que tú te quedarás en ese lugar. Y Pablo, que quería irse de esa ciudad, porque esa ciudad, Corinto, era una ciudad totalmente depravada. Era una ciudad donde el pecado estaba en crecimiento. Existía la riqueza absoluta ahí, como la pobreza también, en gran manera. Entonces, Pablo no quiso estar por su humanidad, por querer. Uh, a ver, cuando yo me siento tentada en algún lugar, entonces yo no quiero estar ahí. El Espíritu hace de que tú no quieras estar ahí. Entonces quieres salir de ese lugar. Yo me imagino a Pablo queriendo salir de Corinto, pero Dios tenía otros propósitos, tenía otro trabajo para Pablo. Y en medio de eso, Pablo estuvo y se quedó 1 año y medio, versículos que ya habíamos leído. 1 año y medio se quedó ahí Pablo y, y la obra creció. Y hasta ahora la conocemos como una iglesia fuerte y duradera en Corinto. Entonces, los propósitos de Dios. Este para mí es lo más importante. Los propósitos de Dios son perfectos en su tiempo. Son perfectos y no hay que nosotros reclamar o decir a Dios, ¿por qué me pasa estas cosas? Tenemos el Espíritu, tenemos la ayuda grande. Desde que nos bautizamos recibimos el Espíritu y tenemos esa ayuda. Cristo no está lejos de nosotros y vamos a poder vencer todas las pruebas que tengamos, todas las cosas que se nos vienen encima. Nosotros vamos a ser vencedores. ¿Y quién estará allá cuando nosotros terminemos la gran carrera? ¿Acaso no es Cristo que nos está esperando con los brazos abiertos para decirnos, hijita, ¿sabes qué? Venciste, lograste, pasaste, superaste. Tuviste fe en mí, ahora ven a mis brazos, porque ya te toca descansar. Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Esta enseñanza he sacado de algo que yo decía, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a decir? Y me alegra bastante haber podido tener estos versículos porque me da fuerza y voluntad para seguir adelante, para seguir y querer alcanzar los brazos, querer alcanzar y ver a Cristo, por más que no sea el juicio final cuando esté viva. De repente sea cuando esté descansando, pero quiero despertar a un lugar glorioso que Él ha prometido. Entonces, hermanas, lo único que nos queda es perseverar. Y cuando tenemos que callar, callemos, porque nosotros no somos quienes tengamos que juzgar a nadie en este mundo. Solo amar como Cristo vino y amó. Y Él no juzgó a nadie, ni siquiera a la prostituta, ni al más vil pecador juzgó a nadie. Él solo vino a dar amor y entregar amor. Esa es la lección que quisiera compartir con ustedes, que aprendamos y aprendamos nosotras en nuestras vidas que no debemos hablar mal de nadie y mejor debemos animar a aquellas que llevan la palabra. Muy agradecida, hermanas, que Dios las bendiga. Gracias por esta oportunidad, hermanas lindas. Buen día.